y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy exploraremos una de las historias más enigmáticas, profundas y malinterpretadas de la Biblia, la serpiente en el jardín del Edén. Todos conocemos los elementos clave, una serpiente, un fruto prohibido y la caída de la humanidad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta narrativa es mucho más compleja de lo que aparenta? ¿Qué si la serpiente no fuera simplemente un reptil, sino un ser celestial caído, cuya acción desató una lucha cósmica que sigue repercutiendo en nuestras vidas hoy en día? En este video, desvelaremos los misterios que el texto original en hebreo nos muestra sobre esta antigua historia. Investigaremos quién era realmente la serpiente, analizaremos cómo su engaño en el Edén anticipó la necesidad de un Salvador, y lo más revelador, descubriremos cómo esta historia también contiene una promesa de esperanza, una victoria planeada desde el principio y realizada a través de Jesucristo. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir secretos del libro de Génesis que son poco conocidos, y cómo este relato de engaño y redención sigue influyendo en nuestras vidas actualmente. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides darle me gusta al video, así nos ayudas a compartir este mensaje con más personas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir explorando juntos las verdades más profundas de la Biblia. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y déjanos tus pensamientos en los comentarios. Queremos abrir un diálogo contigo sobre el verdadero significado de esta historia. Ahora, vamos a sumergirnos. Empecemos con lo que muchos de nosotros conocemos, la historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. El relato del jardín del Edén es uno de los más reconocidos en la Biblia, aunque muchas veces se interpreta de manera errónea o se reduce demasiado. En Génesis 3:1 se menciona: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. En las clases de escuela dominical, las películas y la cultura popular, la serpiente suele ser representada como un reptil que habla. La imagen de una serpiente tentando a Eva ha quedado grabada en nuestra memoria colectiva, pero, ¿es realmente esa toda la profundidad que esta historia tiene para ofrecernos? A simple vista, esta historia parece clara: la serpiente engaña a Eva, ella come del fruto prohibido, lo comparte con Adán y ambos son expulsados del jardín. Este relato se ha interpretado tradicionalmente como el origen del pecado y la razón de la caída del mundo. Pero, ¿alguna vez te has planteado estas preguntas? ¿Por qué aparece una serpiente que habla en la historia desde el principio? ¿Por qué Dios crearía una criatura capaz de engañar a su creación? ¿Cómo es posible que una serpiente pueda hablar, razonar y desafiar el mandato de Dios? Estas son interrogantes que muchas veces pasamos por alto, ya que nos han enseñado a aceptar el relato tal como se nos presenta. Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones no profundizan en estos aspectos y dejan estas dudas sin resolver. Muchos ven a la serpiente simplemente como un instrumento de Satanás para llevar a cabo su plan. Sin embargo, esta interpretación tradicional deja varias incógnitas. Por ejemplo, ¿por qué Eva no se sorprendió al hablar con una serpiente? En cualquier otro contexto, un animal que hable sería algo completamente inesperado y asombroso. Sin embargo, Eva entabla una conversación calmada y razonable con esta criatura. Esto podría sugerir que Eva percibía a la serpiente como algo más que un simple animal, tal vez como un ser especial, único y mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Además, si tomamos esta historia de forma literal, nos encontramos con la idea de que una serpiente fue la causa de la caída de la humanidad. Sin embargo, el castigo que Dios impone a la serpiente en Génesis 3:14 sugiere una interpretación más profunda. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales domésticos y entre todos los animales salvajes, sobre tu vientre te arrastrarás. Y polvo comerás todos los días de tu vida. La imagen de la serpiente siendo condenada a arrastrarse por el suelo ha sido generalmente vista como la razón por la cual las serpientes se deslizan. Pero, ¿es eso realmente lo que el texto está diciendo? Es posible que haya un significado simbólico en estas palabras que estamos pasando por alto, una capa de profundidad que va más allá de una explicación puramente biológica. Esto nos lleva a una cuestión fundamental: ¿qué representaba realmente el fruto prohibido? Muchos asumen que era una manzana,
pero la Biblia nunca menciona el tipo exacto de fruto. El enfoque de la historia no está en la naturaleza del fruto, sino en el acto de desobediencia. La serpiente convence a Eva de que al comer del fruto, ella y Adán adquirirán el conocimiento del bien y del mal, y serán como Dios. Este engaño subraya el anhelo humano de trascender los límites establecidos por el Creador. En Génesis 3:5, encontramos un detalle clave que revela la verdadera esencia de la tentación: no se trataba únicamente de comer un fruto, sino de buscar sabiduría y poder fuera de la guía de Dios. La interpretación común presenta a la serpiente como el villano, a Eva como la engañada y a Adán como un participante pasivo. Es una historia aparentemente simple de tentación y desobediencia, fácil de contar y comprender. Pero, ¿es realmente tan sencilla? ¿Es la serpiente solo un animal astuto, o hay algo más profundo en esta historia que está oculto en el texto original en hebreo? Para comprender la narrativa de la serpiente de manera más completa, necesitamos examinar el lenguaje original. La palabra que se traduce como serpiente en muchas versiones de la Biblia es nachazonás en hebreo. Este término generalmente se interpreta como serpiente, pero aquí es donde la historia toma un giro interesante. El hebreo es un idioma complejo, lleno de capas de significado que muchas veces se pierden en la traducción. En este idioma, las palabras suelen tener múltiples interpretaciones y el contexto es esencial para entenderlas completamente. El término nachas, aunque puede traducirse como serpiente o culebra, también tiene un profundo significado simbólico y espiritual. Esta riqueza de interpretación a menudo se pasa por alto cuando se analiza la historia de forma superficial. Veamos esto más de cerca. La palabra nachas proviene de una raíz hebrea que tiene tres significados principales. 1. Serpiente o culebra. Esta es la interpretación más directa. El término se utiliza para describir a una criatura que se desliza y emite un sonido sibilante. Por esta razón, muchas traducciones optan por traducir nachas simplemente como serpiente. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante: ¿por qué se describe a una serpiente como más astuta que cualquier otro animal salvaje en Génesis 3:1? Esto sugiere que hay una inteligencia y astucia superiores a las de un animal común. 2. Un ser resplandeciente. En el hebreo antiguo, nachas también puede significar resplandeciente. Esta interpretación sugiere que la serpiente no era simplemente una serpiente literal, sino un ser radiante y sobrenatural. El concepto de resplandeciente evoca las descripciones de seres angelicales o divinos en la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel 28, 13-14, se describe al ángel caído como cubierto de piedras preciosas, brillando con gloria. Esto coincide con la idea de que la serpiente era un ser angelical caído, posiblemente incluso Lucifer antes de su rebelión. 3. Un engañador o hechicero. La raíz de nachas también está vinculada a la práctica de la adivinación o el hechizo. En otras palabras, se refiere a alguien que usa un discurso engañoso para manipular a otros con mentiras o promesas vacías. Este significado encaja perfectamente con el papel de la serpiente en el jardín del Edén, un engañador que lleva a Eva a cuestionar el mandato de Dios y a buscar conocimiento fuera de la voluntad divina. Entonces, ¿qué implica todo esto? Al analizar el texto hebreo, vemos que la serpiente no es simplemente una culebra deslizándose en la hierba, sino un ser poderoso, astuto y posiblemente divino. Es como si el autor de Génesis nos invitara a mirar más allá de la serpiente literal y reconocer la fuerza espiritual engañosa en acción. El término nachas como ser resplandeciente se conecta con las descripciones de seres angelicales en otras partes de la Biblia. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo menciona: y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esta cita sugiere que la serpiente en el jardín del Edén pudo haber aparecido no solo como un simple animal, sino como un ser radiante, utilizando su belleza y su aspecto para engañar a Eva. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿era la serpiente simplemente un animal o algo mucho más poderoso y engañoso? El texto hebreo parece apuntar hacia la segunda opción. La palabra nachas parece indicar que la serpiente no solo estaba físicamente presente en el Edén, sino que representaba una fuerza espiritual opuesta a Dios. No se trataba de una simple serpiente, sino de un engañador que trajo muerte espiritual a través de mentiras y falsas promesas.
Esta interpretación transforma nuestra visión de la serpiente. Ya no solo es una criatura que se desliza por el jardín, es un ser divino caído, un tentador que, mediante su apariencia y sus palabras, desafió la autoridad de Dios y desvió a la humanidad. A lo largo de la historia, los eruditos bíblicos han debatido sobre la verdadera naturaleza de la serpiente en Génesis. Muchos creen que no era una serpiente literal, sino más bien un ser divino y sobrenatural. Esta interpretación se alinea con varios pasajes bíblicos que ofrecen pistas sobre una entidad poderosa en el Edén antes de la caída de la humanidad. La clave para entender este misterio radica en conectar la descripción de la serpiente con otros textos bíblicos. En Ezequiel 28, 13-15, el profeta describe a un ser que estaba en el Edén, el jardín de Dios. El pasaje dice: Estuviste en Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el sardio, topacio y diamante, crisólito y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda, con oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín ungido que cubres, yo te puse en el santo monte de Dios, estabas en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Esta vívida descripción pinta la imagen de un ser angelical adornado con piedras preciosas, que ocupaba un alto rango en el consejo divino de Dios. Muchos eruditos bíblicos interpretan este pasaje como una referencia a Satanás antes de su caída. El término querubín ungido sugiere un ángel poderoso, dotado de una posición especial de honor y autoridad. En el contexto del antiguo Cercano Oriente, los querubines eran considerados seres espirituales poderosos que custodiaban el trono de Dios. No eran los ángeles infantiles con alas que comúnmente se ven en el arte popular, sino figuras majestuosas y temibles, asociadas al poder y la protección divina. Esta descripción se aleja de la imagen de una serpiente arrastrándose por el jardín, sugiriendo que este ser era en realidad un ser divino resplandeciente que alguna vez estuvo en la presencia de Dios. Entonces, ¿quién era este ser en el Edén? La conexión se vuelve más clara al examinar su caída. La frase en medio de las piedras de fuego te paseaba sugiere que este ser tenía acceso a los lugares más sagrados en la morada de Dios, pero su orgullo y rebelión lo llevaron a la caída. Isaías 14, 12-11 también describe a este ser, identificado frecuentemente como Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. El pasaje dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré. La ambición y el orgullo de Lucifer lo llevaron a rebelarse contra Dios, y como resultado, fue expulsado de su posición exaltada. Muchos estudiosos sostienen que el ser presente en el jardín del Edén, que se presenta como una serpiente, no era simplemente un animal, sino un ángel caído, un querubín glorioso que se había transformado en un engañador. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo ofrece una clave interpretativa cuando dice: y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Este versículo sugiere que Satanás, el engañador, a menudo adopta una apariencia atractiva y divina, ocultando sus verdaderas intenciones. La palabra hebrea nachas, que hemos examinado previamente, se ajusta a esta interpretación, ya que no solo significa serpiente, sino que también puede referirse a un ser brillante o encantador. Una descripción que resuena con la naturaleza engañosa de Satanás. Este entendimiento nos ayuda a comprender por qué Eva no se alarmó al encontrarse con la serpiente. No estaba hablando con una serpiente común, sino con una figura radiante y divina, que parecía confiable y sabia. El engaño no solo estaba en las palabras, sino también en la apariencia, un ser de luz que ofrecía sabiduría que parecía divina. Así, llegamos a una conclusión profunda: la serpiente de Génesis no era solo un animal común, sino un ser poderoso y caído que usó su encanto, belleza e inteligencia para engañar a la humanidad. Este ser, que una vez fue un guardián del trono de Dios, se convirtió en su adversario, el enemigo de Dios y de la humanidad. Esta revelación transforma nuestra comprensión de la historia, cambiando el enfoque de un simple relato de desobediencia a una batalla cósmica entre el bien y el mal, con la humanidad atrapada en medio. La serpiente no era solo una criatura,
era un ser divino caído que usó su poder y belleza para apartar a la humanidad de Dios. Para entender plenamente quién era la serpiente en el Edén, debemos explorar la historia de la caída de Lucifer, una narrativa de orgullo, rebelión y una dramática caída desde las alturas del cielo. Uno de los pasajes más significativos sobre este tema se encuentra en Isaías 14, 12-15, donde el profeta presenta un relato poético y poderoso de la caída de Lucifer, la estrella de la mañana. El pasaje dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Derribado eres hasta la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré en los extremos del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a los lados del abismo. Este pasaje es comúnmente interpretado como una referencia a Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. Representa a un ser que alguna vez fue glorioso y creado para reflejar la radiancia divina, pero que fue consumido por el orgullo. La repetición de la frase yo subiré revela el pecado fundamental de Lucifer, su deseo de exaltarse por encima de Dios, de ocupar el lugar del Todopoderoso. La rebelión de Lucifer no fue simplemente un acto de desobediencia, sino un intento total de derrocar el orden divino establecido por Dios. Él deseaba ascender por encima de las estrellas de Dios. La frase sentarse en el monte de la asamblea hace referencia al lugar más alto de honor en el cielo, simbolizando las huestes angelicales y su ambición. Su deseo de ser semejante al Altísimo refleja su arrogancia y su intento de alcanzar la igualdad con Dios. Este acto de rebelión fue catastrófico. Lucifer, quien fue un querubín de alto rango, usó su influencia y belleza para desafiar la autoridad de Dios. La Biblia ofrece un vistazo a la magnificencia de Lucifer antes de su caída. En Ezequiel 28, 12-15, se le describe como lleno de sabiduría y perfecto en belleza, adornado con piedras preciosas, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estuviste en el Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Sin embargo, algo cambió en él. La maldad se encontró en su corazón. El orgullo, los celos y el deseo de poder comenzaron a dominarlo. En lugar de contentarse con el rol que Dios le había dado, Lucifer anheló más, deseaba la adoración, la gloria y la posición que solo pertenecen a Dios. Este orgullo fue lo que condujo a su caída, y fue expulsado del cielo, ya no como portador de luz, sino como príncipe de las tinieblas. En Lucas 10:18, Jesús se refiere a este acontecimiento diciendo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Este versículo confirma lo repentino y dramático de la expulsión de Lucifer. En un instante estaba entre los ángeles celestiales, y al siguiente, fue lanzado fuera, separado de la gloria que alguna vez disfrutó. Pero, ¿qué relación tiene todo esto con la serpiente en el jardín del Edén? La conexión se vuelve clara cuando entendemos que Lucifer, ahora conocido como Satanás, no desapareció tras su caída. En lugar de eso, se convirtió en el adversario y acusador, buscando engañar y destruir la creación de Dios. En Apocalipsis 12:9 leemos: el gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este versículo conecta a la serpiente de Génesis con Satanás, el ángel caído que intentó alejar a la humanidad de Dios. Al igual que lideró una rebelión en el cielo, la serpiente en el Edén no era simplemente un animal. Era una manifestación de este ser engañoso, que usó una apariencia de sabiduría para atraer a Eva hacia la desobediencia. Ofreció lo que parecía ser conocimiento divino, pero su verdadera intención era corromper la creación de Dios. Esta comprensión cambia por completo la narrativa. La historia de la serpiente en el Edén no es solo un relato de una serpiente engañando a una mujer, sino el comienzo de una batalla cósmica, una continuación de la rebelión de Lucifer contra Dios. Satanás, el querubín caído, entró en el jardín disfrazado como una criatura sabia para engañar a la humanidad, de la misma manera que engañó a los ángeles que lo siguieron en su rebelión.
Este engaño en el Edén fue parte de la estrategia continua de Satanás para oponerse a los planes divinos. Al no poder derrotar a Dios directamente, dirigió su ataque hacia la creación amada de Dios, la humanidad. Convencer a Eva de comer del fruto prohibido permitió que el pecado entrara en el mundo, alterando el curso de la historia humana y dando inicio a la batalla entre el bien y el mal que persiste hasta hoy. El momento en que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo cambió. Esto fue mucho más que un simple acto de desobediencia, fue una decisión que desató una ola de pecado y quebrantamiento que afectaría toda la creación. Por primera vez, sintieron vergüenza, miedo y la carga de la separación de Dios. Su inocencia se perdió, y con ella, la relación perfecta que una vez tuvieron con su Creador. Ahora, tuvieron que abandonar el Edén, el paraíso que había sido su hogar. En Génesis 3, 14-15, Dios pronuncia juicio sobre la serpiente, diciendo: Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales salvajes. Sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. La maldición de la serpiente no solo representa un castigo para un animal, sino un símbolo profundo de la derrota y humillación de Satanás. Al ser condenado a arrastrarse y comer polvo, se refleja su total deshonra y la pérdida de la posición elevada que alguna vez ocupó. Este acto subraya la caída de Lucifer, un ser angelical resplandeciente, ahora transformado en el enemigo de Dios y la humanidad. Pero el juicio de Dios también es un pronóstico de lo que está por venir. La declaración de Dios sobre la enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre sus descendencias, va más allá de una simple rivalidad física, representa una lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. Esta enemistad se extiende a lo largo de la historia humana, donde la humanidad se ve atrapada en la lucha espiritual entre quienes siguen a Dios y quienes siguen a Satanás. A pesar del juicio severo, Dios introduce una primera esperanza, la promesa de un futuro triunfo sobre el mal. Las consecuencias para Adán y Eva son devastadoras. El juicio de Dios declara que la tierra será maldita por causa de su desobediencia. La abundancia y facilidad de la vida en el Edén desaparecen, y ahora enfrentarán la ardua tarea de trabajar la tierra. El trabajo ya no será una actividad placentera, sino una lucha constante por sobrevivir. La relación con la naturaleza, que antes era perfecta, se ha fracturado. La tierra, que antes era generosa, ahora les ofrecerá espinos y cardos. Para Eva, el dolor en el parto refleja no solo el sufrimiento físico, sino también la continua tensión en la relación entre el ser humano y la creación, marcada por el pecado. Este dolor se convierte en un recordatorio de la maldición, pero también una señal de la redención futura, pues de la descendencia de la mujer surgirá la esperanza de salvación. El acto de comer del árbol les otorgó conocimiento, pero a un gran costo. El conocimiento del bien y del mal trajo consigo la culpa, la vergüenza y la alienación de Dios. Su inocencia se perdió, y con ello, su relación perfecta con su Creador. Ahora, enfrentaban la realidad de la mortalidad y la inevitable muerte. La colocación de querubines con espadas flamígeras para guardar el acceso al Edén no es solo un castigo, sino una muestra de la misericordia de Dios. Aunque exiliados, no serían condenados a vivir eternamente en su caída. Esta barrera les protegía de la eternidad en un estado de sufrimiento y les ofrecía la esperanza de restauración. La salida de Adán y Eva del Edén marca el comienzo de un camino difícil para la humanidad, lleno de dolor, sufrimiento y guerra espiritual. Sin embargo, es también el inicio del plan de redención de Dios. En Génesis 3:15, Dios ofrece la primera promesa de salvación. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, simbolizando la derrota de Satanás por el Redentor prometido. Desde el momento de la caída, Dios ya estaba comenzando a restaurar lo que se había perdido, anticipando una victoria final sobre el mal y el inicio de la restauración de la humanidad. Este pasaje de Génesis 3:15 revela una profunda profecía que apunta hacia la redención. Aunque Satanás causaría dolor a la humanidad, la victoria final está asegurada. La frase "Él te herirá en la cabeza" hace referencia a un descendiente de Eva,
quien con un golpe fatal destruiría las fuerzas del mal. A través de los siglos, esta promesa se mantuvo vigente, siempre apuntando a Jesucristo, quien, siendo completamente humano y divino, traería la salvación a un mundo caído. Cuando Jesús vino, cumplió esta antigua profecía. A diferencia de Adán y Eva, quienes cedieron a la tentación, Cristo vivió una vida perfecta, obedeciendo completamente la voluntad de Dios. Al morir en la cruz, asumió el peso del pecado de la humanidad, deshaciendo la maldición que comenzó en el Edén. Su sacrificio deshizo el trabajo de la serpiente, liberando a la humanidad del dominio del pecado y la muerte. En Colosenses 2:15, Pablo describe este triunfo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo revela que la muerte de Jesús fue más que un sacrificio, fue una victoria cósmica. En la cruz, Jesús despojó de su poder a las fuerzas del mal, exponiendo su derrota públicamente, algo que parecía una derrota, pero fue la mayor victoria de la historia. La cruz se convirtió en un símbolo de esa victoria, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La resurrección de Jesús confirmó este triunfo, al vencer la muerte, rompió las cadenas del pecado y abrió un camino hacia la vida eterna. Este acto fue una victoria no solo sobre la muerte, sino sobre todos los poderes de la oscuridad, dando a todos los que siguen a Cristo la promesa de compartir en esa victoria. Jesucristo, la descendencia prometida en Génesis, aplastó la cabeza de la serpiente con su muerte y resurrección. Lo que comenzó como una profecía en Edén se cumplió en el jardín de la tumba, donde Cristo venció la muerte de una vez por todas. Esta victoria no se limita a la tumba, es una victoria sobre todas las fuerzas malignas, y para los creyentes, el poder de la serpiente ha sido quebrado. Ahora, los seguidores de Jesús tienen el Espíritu Santo, quien les da la capacidad de vivir en victoria sobre el mal. Así, la maldición de Edén ha sido revertida. Mientras Adán y Eva trajeron el pecado al mundo, Jesús, el segundo Adán, restauró nuestra relación con Dios, haciendo posible que la humanidad se reconciliara con su Creador. Romanos 5, 18-19 explica esto perfectamente, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La promesa de un futuro glorioso, similar al Edén, donde no habrá más muerte ni dolor, es nuestra. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La historia de la serpiente no solo relata la caída de la humanidad, sino también el plan de redención. Desde el principio, Dios tenía un plan para salvar a su creación. La cruz es el símbolo de ese rescate, demostrando el amor incansable de Dios por su pueblo. La derrota de la serpiente está asegurada, y a través de Cristo, esa victoria ahora es nuestra. Cada batalla, cada tentación, está respaldada por la verdad de que Jesús ya ha ganado y nosotros vivimos en su victoria. En conclusión, la serpiente de Génesis no era solo una serpiente. El texto hebreo y el contexto bíblico más amplio nos muestran que era un ser caído y poderoso que buscó engañar a la humanidad desde el principio. Entender esto nos da una perspectiva más profunda sobre la tentación y la batalla espiritual que enfrentamos hoy. Si esta perspectiva ha cambiado tu visión sobre la historia de Génesis, comparte este video, dale un like, y suscríbete para más exploraciones profundas de las verdades ocultas en la Biblia. Déjanos saber en los comentarios tu opinión, ¿fue la serpiente más que solo una serpiente? Hasta la próxima, que Dios te bendiga.